Bueno muchachos, entonces ahora vamos a ver la ruta de Docker. Como les dije, Docker es un mundo completo que tiene su propia ruta de aprendizaje, como lo pueden ver. Y nos seguimos apoyando en la misma página, roadmap.sh, que es la que nos da esta guía. Entonces, comenzando por Docker, nos dice, bueno, primero tienes que saber o hacer una introducción a Docker, comenzando aprendiendo qué son los contenedores. Esto deben tenerlo claro, qué son. ¿Por qué necesito contenedores? Esta pregunta tienen también que tenerla clara. Deben saber la diferencia entre un servidor bare metal, entre una máquina virtual y los contenedores. Estas son tres maneras de poder utilizar despliegues o aplicaciones en los servidores y cada uno tiene o sirve para una cosa. Luego saber exactamente todo sobre lo de Docker y el tema de cómo funciona. Luego dice, mira, alternativamente debes conocer estas tecnologías. Estas tecnologías son basadas en Linux. Entonces yo debo saber en Linux qué es un namespace, cómo funciona, qué es eso. Debo saber sobre los cgroups, porque Docker todo está basado en este cgroup. Y cómo funcionan los file systems dentro de Linux. Dice, bueno, entonces seguimos luego con el tema de la instalación. Yo debo saber instalar Docker y eso es lo segundo que vamos a hacer después que ya instalemos servidores. Vamos a saber cómo instalar Docker en Windows, en Mac, en Linux y cómo hago para instalar el Docker Engine en Linux. El Docker funciona con un servidor y un cliente. Entonces existe el servidor Docker y el cliente de Docker. Luego debo saber lo básico de Docker, que es cómo funciona la persistencia de datos. Ahí vemos los volúmenes, vemos los contenedores efímeros, quiere decir cuando se cierran, se destruyen, qué pasa con la data que está ahí. Eso lo hacemos con la persistencia de datos. Luego tenemos que usar contenedores con imágenes de terceros, quiere decir son contenedores que crean otras empresas para nosotros utilizarlos, como por ejemplo las bases de datos. Yo puedo tener contenedores de MySQL, de Postgres, de Mongo. Pues necesito tener la interacción con los variables de entorno y la utilización de la línea de comando de estos contenedores. Luego debo saber cómo construir imágenes, contenedores a partir de imágenes. Para eso me baso o me apoyo en los Dockerfile, que van a ser muy usados. El tema de la seguridad y el tamaño de cada una de las imágenes. Debo conocer sobre los container registers, que es donde yo almaceno esas imágenes de esos contenedores. Me puedo apoyar utilizando Docker Hub y cómo hago para taguear y las mejores prácticas para hacer tagueo de contenedores o de imágenes. Luego debo saber sobre cómo se ejecutan los contenedores, o sea, cómo hago para rodarlos, para correrlos dentro de una máquina. Puedo utilizar Docker Run, puedo utilizar Docker Compose, son las dos opciones que tengo disponibles para hacer eso. Aquí dice cómo configurar los parámetros de runtime o de ejecución de contenedores. Luego nos vamos al tema de seguridad con los contenedores, cómo hago una imagen segura, cómo hago un runtime seguro. Luego debo aprender sobre el manejo de consola de Docker. Ahí puedo crear, administrar, borrar imágenes. Puedo hacer lo mismo con los contenedores, puedo hacer lo mismo con los redes, puedo hacer lo mismo con los volúmenes. Todo esto lo puedo hacer a través del CLI o la línea de comandos. Y por último, muchachos, el Docker nos sirve para hacer despliegue de Continuous Integration y Continuous Deployment. Que para eso es muy, muy importante que aprendan qué son esos conceptos. Entonces aquí lo podemos usar para hacer despliegues y automatizaciones de aplicaciones. Entonces, esa es la ruta, muchachos. Docker no es tan complejo, simplemente es que lo conozcan, pero primero deben conocer, como ya saben, sobre servidores Linux, comando de Linux y después sí pasar al tema de Docker.